todo lo que viene siendo productos industriales, igual los agrícolas no, pero principalmente los industriales vienen de fuera y son por estas cadenas de producción. Entonces, Pablo, ¿te importaría, perdona, que igual te corto no. y no viene a cuento? Pon la anterior, al ver el mapa estaba pensando que una creencia implícita del capitalismo es que estos diagramas, o como lo de Fuenlabrada y Pozuelo, que al final se hace la media y se integra dentro de... Y en el fondo estos diagramas suponen esa creencia del capitalismo de que todo se homogeneiza y que en el fondo las áreas subdesarrolladas o pobres van a ser en el fondo beneficiadas porque a su lado tienen otras áreas ricas y que acabará produciéndose una nivelación antes o después, o ellos pretenden que pronto, pero bueno, la realidad es que vemos pronto. Pero yo creo que en el fondo este tipo de esquemas inducen a muchísimo error, porque el que Canadá y Estados Unidos sean ricos o la zona de Europa parezca ahí como una zona rica, va contra nuestro sentido de la realidad cotidiana, porque es que España no es un país rico, hay inmensas bolsas de pobreza, aunque los idiotas estos de la comunidad no quieran reconocerlo porque no ven, claro. Pero en realidad esos círculos, estamos como integrando lo que hemos dicho de Fuenlabrada y Pozuelo y haciendo la media, pero son totalmente falsos. ¿Qué es lo que le interesa al capitalismo? Inducir a este tipo de errores haciendo ese tipo de estadísticas. Es muy buena apreciación. Realmente, por ejemplo, Francia o España, aun teniendo bolsas de población muy empobrecida dentro de su propio territorio, aquí tiene un círculo rojo por la media. También hay que tener en cuenta que, si bien es verdad que existen bolsas de personas empobrecidas, de forma estructural, muchas regiones de los otros sí que se encuentran en una situación aún peor. Es decir, una persona que aquí cobra el salario mínimo, aun teniendo una situación preocupante de exclusión social, a diferencia de una persona media en Bangladesh o probablemente en muchos países de Latinoamérica, la situación es algo mejor. ¿Qué pasa? Las diferencias, y esto por ejemplo se vive mucho cuando una cobra poco, si una persona tiene un salario de 25 o 30.000 euros al año y le dan una semana de baja, probablemente no sea un drama, probablemente me coja la baja. Si yo cobro 13.000 euros al año y me dan una semana de baja, yo probablemente no me quiera coger la baja, porque aunque me están quitando el mismo dinero, lo que me van a quitar no me va a impedir pagar el alquiler, por ejemplo. Es decir, es verdad que las diferencias, cuando estamos hablando de pequeñas cantidades o de la capacidad monetaria, comparando cantidades pequeñas, una diferencia absoluta, igual con comparación de los grandes, es muchísimo más importante. Es decir, estas diferencias, por lo tanto es injusto decir que una persona vive mucho mejor aquí que vive ahí. Realmente las dos no viven, al menos de forma digna. Pero hace falta marcar las diferencias porque, como vamos a ver luego, la forma en la que el bienestar se ha asegurado en estos países occidentales es algo colectivo. Y eso es algo que vamos a ver más luego. No, lo de la homogeneización, yo le he hablado con economistas incluso de izquierdas y de alguna manera no eran capaces de contradecir que, aunque en la clase media en Europa se está yendo al garete porque hay mucha industria y la industria genera puestos cualificados se paga mejor que poniendo copas normalmente, ¿no? Nosotros hemos perdido un tejido industrial enorme desde los años 70, pero a cambio países como China de repente tienen cientos de millones de personas que son clase media, y hace 40 años eran todos pobres. La India igual, están todos en la miseria y de repente tienen a cientos de millones de personas que son clase media ahora mismo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? La globalización. Ese es el argumento. Lo que probablemente haya cambiado son las actividades que hagan cada uno. China pasa de ser una sociedad agraria a ser una sociedad industrial. Lo que cambia es su posición dentro de la cadena. Al principio, normalmente, lo que dicen los países ricos
es que si China quiere o si Bangladesh quiere, ellos se pueden convertir en San Francisco y tener allí la sede de su Apple, pero en realidad ellos no quieren que eso ocurra porque van a tener un competidor. Esto hoy en día, y es a lo que viene lo siguiente, el neocolonialismo, y voy a ver un poco a esto, está muy relacionado con cómo se transforman las lógicas imperialistas o cómo se adaptan a las lógicas del mercado. Y cómo a través de la lógica del mercado, al no ser formas coercitivas o explícitas de dominación, parecen legítimas, porque se subordinan a las lógicas del mercado. Ya vamos a seguir viéndolo porque va a dar bastante respuesta a esto. Está muy relacionado, por ejemplo. Dice, algunas instituciones y prácticas esenciales del capitalismo de hoy, que se circunscriben este neocolonialismo, nacen de la mano del colonialismo y el imperialismo del siglo XV y del siglo XX. Y voy justo a esto que estaba diciendo. Las primeras empresas multinacionales fueron las empresas que hacían de mercaderes desde la posición de los países imperialistas o los países colonizados de América y África. Y de hecho se suele decir muchas veces que la primera multinacional fue la compañía británica de las Indias Orientales. Esclavos, por los esclavos. Ellos básicamente comerciaban tanto con los esclavos como con los productos que extraían de las Américas. Y además eran un monopolio, porque eran una empresa del Estado, pero con un comportamiento bastante privado, por así decirlo. Es decir, podría decir que era una empresa privada al fin y al cabo. De hecho, hoy en día no existe una ley per se de Inglaterra que prohíba a Perú a no poder montar una empresa tecnológica, pero las colonias inglesas del siglo XIX tenían leyes que no podían hacer algunas tareas. ¿Por qué? Porque lo más fácil de que yo me asegure en la cadena productiva las tareas que generan más dinero es a ti obligarte a no hacerlas. Entonces tú solo vas a poder hacer la otra. Hoy en día el mercado crea esa realidad no de forma coercitiva, sino creando las circunstancias por las que tú no puedes directamente contra una empresa tecnológica. Porque no tienes capacidad ni conocimiento, no tienes medios, no puedes competir con una empresa que ya es líder mundial y tiene más ingresos que 5, 6, 10, 20, 30 o 100 países juntos. Es decir, las realidades que se crean, al final se llama neocolonialismo, porque en el fondo ocurre un poco lo mismo, aunque de una forma muy diferente. Y sobre todo lo importante es que esa forma diferente no es no explícitamente coercitiva, sino creando las circunstancias que generan las mismas consecuencias. Y sobre todo legitimando esas circunstancias, o al menos diciendo que esas circunstancias son responsabilidad de ambas partes y que si una no quiere cambiar es también su culpa. Entonces, siguiendo con esta, bueno, aquí es un poco lo que hemos estado diciendo, cadenas de producción mundial, pues la división de tareas de forma territorial y también racializada, que hay que recordarlo, y colonizada. Y una cosa de la que aún no hemos hablado, y que va a venir un poco el resto, que hoy nos estamos hablando también, pero es el transporte masivo. Es decir, con el tema del comercio entre las colonias, que más de comercio entre colonias podemos llamarlo directamente el extractivismo colonialista, es el comienzo del transporte como un medio esencial en la economía. Como yo recuerdo, como decía la semana pasada, la economía monetaria, el análisis de cómo se mueve el dinero, comienza con el colonialismo. ¿Por qué? Comienza de hecho con españoles, con economistas españoles, es decir, personas mercaderes españolas, porque trajeron tanta plata de Argentina que provocaron una cosa que se llamó la revolución de los precios en España. Trajeron tanta plata en Argentina, que había tanta plata en España, que ocurrió una inflación y se fue un poco todo al garete. Entonces, la primera vez que ocurrió un shock monetario fue por la explotación de las Américas. Y entonces ahí empiezan a estudiar las cosas de la inflación y esas cosas. Muchas cosas de hoy en día de la economía capitalista surgen o son poco entendibles sin las dinámicas colonialistas realmente. Porque son con esas dinámicas con las que se crean los contextos en los que hoy siguen persistiendo, pero de una forma diferente. Y por último, el sector financiero. He comentado antes que la Iglesia Católica fue un poco la que le dio la patada, por así decirlo, a los bancos. Pero realmente el sector financiero se dispara con el comercio, porque obviamente no era barato fletar un barco desde América hasta Europa, y los seguros que había que pagar para llevar esos barcos, la cantidad de personas trabajando. Es decir,
cuando se necesita mucho dinero, mucha financiación, es cuando empiezan también los bancos un poco a funcionar. Hay una serie que es típica comercial, pero que trata todo este asunto y es muy interesante, que se llama Tabú. Tabú. Es muy interesante, tristemente solo hay una temporada, me hubiera gustado ver más. Pero sale el actor que Tom Hardy, que es un actor famoso, que sale en otra serie. Pero es muy curiosa la serie porque la serie salta sobre este protagonista, que es hijo de un comerciante inglés y de una nativa americana. Y entonces él, por circunstancias de la vida, a su familia roban un territorio de allí, los propios comerciantes ingleses, y pues de alguna forma quiere buscar un poco de justicia, por así decirlo, y muestra muy bien este inicio de las primeras grandes empresas inglesas, de los seguros y de todos estos aspectos. Todo lo que has dicho estoy de acuerdo, simplemente que matizar que posiblemente la compañía digamos pionera y que enseñó el camino a los demás no fue exactamente la compañía británica, sino la holandesa, la compañía holandesa de Indias. La Real Compañía Holandesa de Indias, que fue la que hizo el ejemplo, ¿no? La que sentó las bases de la relación comercial de Indonesia y de América. Yo lo desconocía. De hecho, Harlem se llama Harlem porque es una ciudad holandesa. Hay un libro de Hugh Thomas, se titula La trata de esclavos, ¿sí? Que explica muy bien cómo se produce la creación de estas compañías sobre el tema de la trata de esclavos. O sea, todo lo que has hablado tú de la financiación de los barcos, y empieza prácticamente desde el descubrimiento de América. El libro empieza ahí, ¿no? Y va recorriendo pues sobre cómo se transforma la economía portuguesa, la economía española. Todas las economías del norte se transforman por el mercado de esclavos. Que fue entonces como hoy en día es el petróleo, ¿sabes? O sea, que eso fue una cosa tremendísima, y aparece lo de las compañías como una especie de privatizaciones que son medio de, o sea, el Estado delega en esas compañías la explotación de los recursos de tal para que efectivamente se puedan primero son los esclavos y luego ya luego van trayendo también los demás productos, porque el sistema de la trata es que los barcos van cargados hacia un lado, van con esclavos y luego de vuelta con productos, ¿no? Entonces ¿cómo se llama el libro? Economía circular. Hugh Thomas se titula la trata de esclavos, de Hugh Thomas, creo que es así, la trata. Es muy buen apunte además porque, aparte de que Holanda hoy también sigue siendo en parte uno de los principales creadores de estructuras financieras para especular y evadir impuestos, lo del sándwich holandés, no sé si lo habréis escuchado, pero Holanda es la que, por así decirlo, crea las estructuras fiscales y legales o semilegales, opacas, para que las empresas puedan evadir impuestos y todo eso. Es como lo suficientemente transparente para que parezca que es legal y lo suficientemente opaca para que pueda hacer cosas que pueda hacer un paraíso fiscal. Y esto se me acaba de ir. Disculpa. Estabas terminando lo del sector financiero. Perdón. No, yo quería decir que el esclavismo, que empieza y tiene mucha importancia, venía ya del mundo griego antiguo y del mundo romano. Y es fundamental para la economía de la antigüedad, de la Grecia clásica y del Imperio Romano. Era la principal fuente de ingresos cuando se hacían las conquistas. O sea que luego ya lo llevaron a un nivel de sofisticación. Claro, según este autor, Hugh Thomas, pues el esclavismo va y se retoma, o sea, va desapareciendo a partir de la caída del Imperio Romano, se transforma en otra cosa y reaparece en el siglo XV con el descubrimiento de América, y empiezan los portugueses, son los que primero empiezan, y luego lo absorbe, o sea, lo usan los reyes católicos y a partir de ahí hasta el siglo XIX, o sea, es se vuelve a retomar esto y es que produce un efecto económico enorme en todos los niveles, reorganización del poder financiero,
unos beneficios que transforman las ciudades, nos habla de cómo las ciudades donde se financian los barcos y donde se tal, sufren un... Cambia totalmente al final la distribución de los recursos y del trabajo. Porque la Edad Media no es esclavista, ¿no? La Edad No Media... tiene la servidumbre, pero... Bueno, Es que el capitalismo también es un concepto que se puede... El capitalismo, por ejemplo, también... El capitalismo también puede ser considerado feudalismo e incluso esclavismo, es decir, son muy relacionados. Ya, bueno, Pero lo que sí con lo del esclavismo es curioso es que los primeros economistas, Adam Smith, por ejemplo, hay un autor que ahora mismo no, creo que se llama Mark Twain, tiene un libro que se llama Civilizing the Economy, civilizando la economía. No es un libro totalmente anticapitalista, es un poco que intenta darle una visión ética al capitalismo, por así decirlo, pero el primer capítulo es súper curioso porque habla sobre cómo Adam Smith, este es el libro donde leí lo que comenté, de que Adam Smith creó toda su teoría por lo que aprendía en reuniones con comerciantes de esclavos de Inglaterra. Y además cuenta que a él le resultaba muy curioso que sosteniéndose las economías del momento en el esclavismo, como eran las economías del Estados Unidos, de esa zona por entonces, ya que le sorprendía que él no mencionara a los esclavos cuando era la fuerza de trabajo. Y es que Adam Smith era comerciante. Y me remito un poco a lo que dije el otro día. La mayoría de teorías económicas en las que se basa el capitalismo están creadas por comerciantes, no por productores en el campo, no por personas que eran ganaderas ni agricultoras, eran por comerciantes. Entonces lo que hacen es concebir su forma de hacer dinero, que es la compraventa, y decir la economía tiene que ser compraventa. ¿Por qué hoy en día la agricultura y la ganadería se conciben como compraventa? Pues porque se crea una economía en la que toda la actividad tenía que ser la compraventa, pero porque los que dijeron cómo tenía que ser la economía, en parte, se ha legitimado un discurso en el que lo importante es ser comerciante. De hecho, hoy en día, para hablar de economía, se dice comercio. En realidad, comercio era solo el intercambio, la principal parte, el comercio era una mínima parte de la economía entonces, la mayoría era la producción agrícola. Y una parte también muy importante, lo que comentaba, es que no lo hemos dicho en las características, pero también una parte muy fundamental del capitalismo es cómo se relaciona el Estado con la economía. Y esto lo traigo muy ahora, porque al final lo que se da es una transformación. Ya queda muy poquito, pero se da una transformación entre quién ejerce ese imperialismo. Primero son las monarquías absolutas, luego a las monarquías absolutas pues le dan ciertas licencias a unos grupos sociales que están creciendo, que es la burguesía, primero con ese tipo de empresas, luego a la burguesía toma un poco el control. Y antes de seguir, decir, y también darle la razón al compañero cuando dijo, vamos a decir algo bueno de ¿hemos tenido algún beneficio? Bueno, se han desarrollado algunas tecnologías, pero también, y retornando otra vez a la realidad, ¿en qué se basa? Porque sobre todo entre lo social, lo material y lo ecológico, en lo ecológico probablemente no se pueda sacar nada, en lo material, en algunas zonas muy concretas, y habrá que ver en qué se basa esa mejora, y en lo social, pues sobre todo gracias a la lucha social en algunos aspectos se ha adelantado. Pero la cuestión es cómo se han conseguido esas mejoras en lo social y en base a qué se han conseguido las mejoras materiales de las zonas que sí han mejorado su bienestar, que muchas son en aspectos muchos sitios. Y es verdad que la tecnología, en la medida en la que te permite hacer más con menos, pues muy mal se tiene que dar la cosa para que con una tecnología la gente se siga muriendo de hambre. Hoy en el mundo sigue existiendo y el 30% de lo que se produce se tira cuando sigue muriendo gente de hambre. Es decir, no es tan importante la tecnología, también es cómo se utiliza la tecnología y a quién beneficia la tecnología. Ya no solo es que se tire o no se aproveche bien, es que la tecnología no sirve para facilitar la vida. La tecnología se subordina a la creación de beneficios. En el momento en el que los primeros economistas, como yo lo que buscaban era el crecimiento, ellos decían, si yo consigo una máquina que me hace lo mismo en menos tiempo, yo no voy a trabajar menos tiempo. Yo voy a trabajar el mismo, pero produciendo el doble, porque mi objetivo no es consumirlo, mi objetivo es venderlo. Si yo no fuera un comerciante, sino un productor que trabajo, que produzco de forma colectiva, si yo produzco lo mismo,
en menos tiempo, probablemente de eso no produzca más, o al menos produzca lo que necesito. Y el tiempo que me resta lo dedicaré a otra cosa, a descansar o a alguna necesidad que no tenía cubierta. Pero a lo mismo probablemente no, porque voy a tener un excedente que la única forma es comerciar con ellos. Los comerciantes conciben que de lo mismo hay que producir lo que más se pueda, porque su objetivo no es crear una economía colectiva no autosuficiente, es un poco ilógico decir, pero sí al menos que con un principio de suficiencia. El principio de suficiencia, ya yo creo que hablar de esto, no existe en la economía capitalista. Y eso está muy relacionado con lo de los límites que hablábamos antes también a nivel de crecer. Pero entonces un poco todo, pues podemos decir que... Ay, Pablo, perdona, antes de que pases a la siguiente. ¿Y esas mejoras no se pueden deber, hasta qué punto no pueden deberse a la democracia y no al capitalismo? Está aquí. Vamos aquí. Es una lucha, la democracia no deja de ser una lucha social, pero también hay que verla en contexto. Yo pongo aquí, gran parte del mayor bienestar social conseguido solo en algunos territorios durante los últimos siglos, fuera parte los avances sanitarios, porque esto es un tema que yo creo que incluso se debería tratar un poco aparte. Otra cosa es cómo se distribuye el acceso a la sanidad, pero el avance sanitario per se es un avance social en cuanto al mantenimiento de la vida, que es innegable, pero en cuanto a la distribución de esos avances concretos y de las tecnologías, podemos decir que gran parte, por eso digo, pues no todo, pero gran parte del mayor bienestar social se debe a una restricción de abusos y expansión de algunos beneficios de las clases dominantes al resto de las clases, no a un cambio estructural de las formas de organización social. ¿Qué quiere decir esto? Muchos pueblos, muchos grupos sociales de los países ricos tienen un mejor nivel de bienestar global, no tanto en cuanto tengan una estructura más colectiva y social, sino porque ha habido unas luchas sociales, y esto también es una crítica a las luchas sociales, pero también desde una situación en la que yo lo que quiero es vivir y a veces pues voy a hacer lo que pueda en el contexto en el que pueda, en el que yo quiero que los privilegios que tienen unas personas sean un derecho para todo el mundo, porque es que directamente no deberían ser considerados un privilegio, debería ser considerado un derecho para una vida digna, debería ser algo común. Pero ¿cómo estoy consiguiendo, cómo estoy afianzando ese derecho en la mayor parte de la sociedad? Las democracias que tenemos hoy en día, y muchas veces se enorgullece a la Revolución Francesa, tal y cual, en realidad los sistemas democráticos que tenemos son profundamente injustos. Y si hoy en día vota todo el mundo es porque ha habido luchas por el sufragio universal, pero no fueron creados para que fueran justos. Las democracias liberales, que son nuestras democracias, fueron creadas para que mandaran los hombres ricos blancos. Punto pelota. Lo que pasa es que se ha extendido el derecho de votar en la Cámara en los que los amiguetes decidían, pues se ha extendido